En este video veremos cómo responder preguntas utilizando la estrategia lectora de rastrear-localizar en un texto narrativo. El objetivo de este tipo de preguntas es demostrar la comprensión del texto por medio de, primero, la organización del contenido dentro del texto y segundo, la identificación de información dentro del texto. Entonces, para poder lograr esto, vamos a leer un texto, lo vamos a revisar y a continuación vamos a responder algunas preguntas utilizando la estrategia lectora de rastrear y localizar. El texto que vamos a utilizar se llama Mr. Jones, es un fragmento adaptado y vamos a leer en conjunto el primer párrafo y después ustedes pueden pausar el video para leer el resto del texto. Y me faltó decir que este texto, Mr. Jones, aparece en un libro que se llama Música para Camaleones, que fue escrito por Truman Capote. Pero ya, una vez habiendo dicho eso, ahora sí vamos a comenzar con la lectura. Durante varios meses del invierno de 1945, viví en una pensión de Brooklyn. No era un lugar sucio, sino una casa agradablemente amueblada, de vieja piedra arsénica mantenida con una limpieza de hospital por sus dueñas, dos hermanas solteras casi igual de viejas que la casa. Mr. Jones vivían en la habitación contigua a la mía. Mi cuarto era el más pequeño de la casa y el suyo el más amplio. Una hermosa habitación, soleada, lo que estaba muy bien porque Mr. Jones jamás salía de ella. Todo lo que necesitaba, la comida, la compra, el lavado de ropa, era atendido por las maduras patronas. Ese es el primer párrafo del texto. Y este texto continúa en la siguiente diapositiva, hasta acá. Y una vez leído el texto, podemos pasar a las preguntas. La primera pregunta es esta de acá, que dice ¿quién es Mr. Jones? Y nos aparecen varias alternativas. La idea es que nosotros volvamos al texto, como es una pregunta de rastrear y localizar, vamos a encontrar probablemente la información textual dentro del texto. Así que vamos a volver al texto para ver dónde se encuentra esta información. Entonces, volviendo hasta el principio del texto, nos damos cuenta que desde el principio, desde el primer párrafo, nos comienzan a hablar de Mr. Jones. Y bueno, sabemos que el texto se llama Mr. Jones. Pero lo interesante es que dice que tiene un cuarto al lado del narrador, de quien nos está narrando la historia. Pero no nos dice su ocupación, no nos dicen quién es. Pero acá al final del texto nos dice que no era un traficante de drogas, ni adivino. Por lo tanto, podemos descartar una de las alternativas. Mr. Jones no era un traficante de drogas. Pero en esta diapositiva nos encontramos con más información sobre Mr. Jones. Aquí se nos habla de que mucha gente lo iba a visitar, nos da una descripción física de él, que era un hombre esbelto, de pelo negro, distinguido, etc. Pero también nos dicen que es una persona que está ciega y también es inválida. Sabemos que él tiene una habitación en esta casa y que es una persona inválida y ciega, y mucha gente lo va a visitar. Entonces podríamos especular que quizás él podría ser el dueño de la pensión, por lo tanto por eso vive ahí, o que podría ser un inquilino. Pero, si vamos más adelante en el texto, nos daremos cuenta que aquí, en este párrafo, nos habla de que Mr. Jones era el único inquilino con línea particular, es decir, él era solo un inquilino dentro de esta casa. Por lo tanto, si nos vamos a las alternativas, nos daremos cuenta que la alternativa correcta es la C. Mr. Jones es un inquilino inválido. Entonces, ya que respondimos esta, ahora vamos a pasar a la siguiente pregunta. Número 2. ¿Cuál de los personajes mencionados en el texto es viejo y menudo? Para responder a este tipo de preguntas, tenemos entonces que identificar estas dos características dentro del texto y ver a qué personaje se le atribuye. También es importante destacar que las dos características no necesariamente van a estar juntas. Puede que la primera o la segunda característica esté en el primer párrafo, mientras que la otra puede que esté en el último. No tienen que estar juntas necesariamente. Otra cosa que es importante destacar es que las características pueden estar aquí en masculino, pero la alternativa correcta puede estar en femenino o viceversa. Eso no tiene tanta importancia en este tipo de preguntas. Pero dejando estas aclaraciones de lado, vamos a volver al texto, porque como ya sabemos, es una pregunta de rastrear localizar y este tipo de preguntas siempre nos piden volver al texto para encontrar la información solicitada. Entonces vamos a ir al texto al inicio, al primer párrafo, porque aquí nos vamos a encontrar con la primera característica que nos está pidiendo. Vamos a partir desde aquí y aquí dice que no era un lugar sucio, sino una casa agradablemente amueblada, de vieja piedra arsénica y mantenida con una limpieza de hospital por sus dueñas, dos hermanas solteras casi igual de viejas que la casa. Aquí que nos está diciendo que la casa y las hermanas son igual de viejas, es decir,
las hermanas son viejas. Pero para poder confirmar que la alternativa correcta son las hermanas, es decir, las dueñas de esta casa, de la pensión, es necesario que nosotros encontremos dentro del texto la otra característica, que era menudas, menudos. Entonces, para eso vamos a ir a este párrafo, ya casi llegando al final, y aquí dice que algunos meses después volví a la pensión para recoger una caja de libros que dejé allí guardados, mientras las menudas patronas me ofrecían té y pastas en su salón de cortinas de encaje, pregunté por Mr. Jones. Es decir, aquí nos está diciendo que, aparte de que estas hermanas, las dueñas de la pensión, son viejas, también son menudas, es decir, son pequeñas. Por lo tanto, podemos confirmar que en la pregunta número 2, la alternativa correcta es la B, que las dueñas son personajes viejos y menudos. Ya respondimos 2 preguntas, nos queda una última pregunta por responder, la número 3, que es esta. De acuerdo con el texto, ¿por qué el narrador decide volver a la pensión? Porque deseaba hablar con Mr. Jones, quería visitar a las 2 hermanas, debía recoger una caja de libros, o se había enterado de la desaparición. Como sabemos, al final del texto, Mr. Jones se encuentra desaparecido. Y como ya habíamos dicho anteriormente, como esta también se trata de una pregunta de rastrear-localizar, es necesario que volvamos al texto para poder corroborar la información que nos está pidiendo aquí. Entonces nosotros sabemos que el narrador vuelve a la pensión a esta altura del texto. Aquí nos dice que se mudó a Manhattan y algunos meses después volvió a la pensión para recoger una caja de libros que dejó allí guardados. Aquí está la respuesta correcta, que es que él volvió a la pensión para poder recoger una caja de libros. Por lo tanto, la alternativa correcta es la C. Ahora que respondimos estas preguntas, nos podemos dar cuenta que lo importante, la clave para poder responder estas preguntas siempre es volver al texto. Las preguntas de rastrear-localizar es justamente eso, rastrear información dentro del texto, poder organizarla para así poder lograr una mejor comprensión del texto. Por lo tanto, no se preocupen por estar constantemente volviendo al texto porque eso es lo que se espera con este tipo de preguntas.